Hola, ¿qué tal están? Desafíos éticos del desarrollo de la tecnología. Incuestionablemente, hay que tener en consideración que ciencia, técnica y moral están relacionados y podemos pensar en definir qué es la ética práctica, pues trata de analizar los comportamientos humanos, los comportamientos prácticos frente a los puramente teóricos. Además, aunque no siempre nos demos cuenta, la investigación científica y técnica tiene una importante dimensión ética. Los descubrimientos de la ciencia y los inventos de la técnica está claro que pueden ayudarnos a vivir mejor, pero también pueden tener repercusiones muy negativas que es preciso tener en cuenta y que también es necesario solventar esos prejuicios, solucionarlos, o podríamos decir mejor, impedir ese tipo de prejuicios o de problemas o de desventajas. La anestesia, por ejemplo, ha mejorado mucho nuestras vidas porque permite que los médicos operen a sus pacientes sin que estos sufran dolor. De todas maneras, la investigación científica también es la responsable de haber creado terribles armas nucleares que han provocado muchísimos muertos, por ejemplo, con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y muchísimos heridos. Y, por supuesto, también hay terribles armas químicas y biológicas que han sido diseñadas para atacar los cuerpos humanos y provocar la muerte. Desde la perspectiva ética, haber desarrollado estas armas no es ningún avance, sino que supone un grave retroceso para toda la humanidad. En este sentido, los aspectos éticos o morales de la investigación no solo están asociados a los inventos, también, por supuesto, están relacionados con la manera en que se llevan a cabo los experimentos científicos. En este aspecto, la investigación siempre debe respetar los derechos de las personas, que son mucho más importantes que cualquier resultado experimental, sin ninguna duda. En cuanto al desafío de los dilemas morales, en la actualidad es una situación complicada en la que nos vemos obligados a tomar una decisión eligiendo entre dos alternativas distintas e incompatibles. Generalmente cada una de estas dos opciones presenta ventajas y desventajas, por lo que no es nada fácil saber cuál es la elección adecuada. En cualquier caso, es evidente que los dilemas morales en el campo de la biología y de la medicina son especialmente problemáticos porque afectan a la salud, a la vida y al bienestar de las personas. En este sentido, lo que se debe hacer en estos casos es seguir una serie de pautas básicas conocidas como principios de la bioética, que sirven de guía para tomar una decisión correcta que respete los derechos y la dignidad de las personas. Estos principios son el de beneficencia, el de autonomía, el de justicia y el de no provocar mal. En este aspecto, pues conviene analizar un poco más en detalle estos principios de la ética médica, podríamos decir. En ese sentido, beneficencia es todo lo que hagamos que proporciona el mayor beneficio posible al paciente, o todo lo que hagan los especialistas médicos en ese sentido. Autonomía, pues es cuando el paciente está capacitado para decidir por sí mismo lo que hay que hacer. Justicia, pues supone que hay que ser justo con todos los pacientes por parte de los médicos, tratando a cada uno según la situación en que se encuentra, sus circunstancias, etc. Y, por último, otro de los grandes principios del Código Deontológico Médico, del Código de Hipócrates, el padre de la medicina de la antigua Grecia, es no provocar mal. No se debe hacer nada que pueda causar daño o perjudicar al paciente. En este sentido, hace falta, por tanto, tener muy en cuenta la dimensión moral de la ciencia y la técnica. Por eso, en todas las investigaciones relacionadas con la biología y la medicina siempre debe haber un comité de ética o de bioética que se ocupa de estudiar con cuidado las cuestiones problemáticas antes de tomar una decisión. Entre otros aspectos, el comité de ética es el que tiene que proponer una solución cuando se presentan situaciones moralmente complicadas o complejas. También es el responsable de estudiar o analizar las propuestas de investigación para comprobar que se respetan los derechos de las personas. Los estudios científicos solo pueden llevarse a cabo también si son aprobados por un comité de bioética o de ética y solo pueden continuar desarrollándose mientras respeten la dignidad de todas las personas implicadas. En este sentido, actualmente pues hay un gran reto, que es el reto de la inteligencia artificial, o los retos de la inteligencia artificial, para ser quizás más exactos, más precisos, porque existen en estos momentos programas de inteligencia artificial que pueden reconocer nuestro rostro, traducir nuestras palabras
de un lenguaje a otro, predecir el tiempo que va a hacer o identificar nuestros hábitos de navegación en Internet. Esas son informaciones que también sirven para muchas compañías tecnológicas para lucrarse con esa información. Y está también el grave problema de que puede haber una fuga de datos de las grandes compañías tecnológicas que deje expuestos los datos personales de los usuarios, cuando eso está prohibido por ley. La inteligencia artificial es sin duda enormemente útil y valiosa para muchas cuestiones puramente mecánicas, automáticas, etcétera, pero también pues tiene ciertos peligros si no se emplea de una forma ética y responsable. Imaginemos, por ejemplo, lo que podría pasar si hubiera un programa informático que lo supiera todo sobre cada uno de nosotros. Sería peligrosísimo porque estaríamos a merced de todo tipo de chantajes, de amenazas, de todo tipo de situaciones violentas y negativas que irían contra nuestra libertad, que eliminarían realmente nuestra capacidad de decidir, de elegir, etc. Y estaríamos dominados por los medios tecnológicos. En parte ya creo que ya lo estamos, pero no a un nivel, diríamos, excesivo, en el sentido que acabo de decir hace un momento. ¿Nos sentiríamos tranquilos también si una máquina tuviera almacenadas en su memoria todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Pues me parece que no, está claro que no, porque eso sería invadir la privacidad y la intimidad, porque todas las personas tienen aciertos y errores en su vida y no tienen por qué haber ninguna máquina, ordenador o sistema de computación artificial que tenga dentro de su memoria todos los datos de nuestra vida, todos los aciertos, los errores, etc. Además, está claro que uno de los problemas que plantea la inteligencia artificial, y ya lo he comentado en estas últimas frases que he pronunciado, es el relacionado con la privacidad. Todos tenemos derecho a la intimidad, de manera que nadie puede acceder a nuestros datos personales sin nuestro permiso, pero esto muchas veces se incumple en determinadas compañías tecnológicas y eso pues se está intentando poner freno a ese tipo de situaciones para que no siga sucediendo, pero está ocurriendo. El problema es que a menudo somos nosotros mismos quienes casi sin darnos cuenta autorizamos el acceso a nuestros datos personales para podernos instalar una aplicación o un programa informático, porque son condiciones absolutas, totales, no admiten términos medios, ni admiten negociación o diálogo. En ese sentido, pues habría mucho que pues, investigar en ese sentido y sobre todo los gobiernos deberían poner más leyes que protejan la privacidad y pues, la intimidad también de las personas. Hoy en día también existen algoritmos que recopilan enormes cantidades de datos sobre nuestra actividad en Internet y eso también supone una invasión de la privacidad. La tecnología que procesa estos datos permite predecir tendencias y pautas sociales además con gran precisión y eso puede ser utilizado con fines políticos, de cara a campañas electorales, etc. Y de hecho ya se está haciendo y se está realizando. Luego está también el tema de las cámaras de vigilancia en las calles, etcétera, que pues también de alguna manera hace que todos estemos prácticamente monitorizados a través del móvil, a través de las cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Y bueno, esto llega a unos niveles ya realmente increíbles en China, donde prácticamente toda la vida de las personas está monitorizada por el gobierno chino, por ejemplo. Además, también hay otro gran peligro, y eso lo dicen siempre los expertos en estas cuestiones de inteligencia artificial y de Internet, que con el desarrollo de estas tecnologías podría suceder que en el futuro los algoritmos conocieran acerca de nosotros muchas más cosas de las que nosotros mismos sabemos. Porque nosotros podemos ser conscientes de muchísimas cosas, pero hay otras muchísimas que no podemos controlar porque no tenemos los datos de lo que hacemos exactamente las 24 horas del día, segundo a segundo y minuto a minuto, en muchos casos. En ese sentido, podemos ser conscientes de una infinidad de datos, pero hay otros que se nos pueden escapar. Esto también resulta preocupante porque toda esta información podría utilizarse para manipular nuestra conducta en sentidos negativos, se entiende, cuando hablo de manipulación de conducta. Ninguna manipulación es positiva, a no ser que sea la manipulación de alimentos para que estén, diríamos, mejor conservados o cosas similares. Todo tipo de manipulación es algo negativo. Por ejemplo, el análisis de datos puede servir para mandar publicidad personalizada a un consumidor para animarle a comprar productos parecidos a los que busca en Internet. Y esto suele dar buen resultado a las compañías de publicidad, etcétera, y a las empresas que se dedican a estas cuestiones. Por otra parte, también puede servir para enviar noticias falsas diseñadas para influir en la opinión de los votantes y cambiar así el resultado electoral. Esto está prohibido por las leyes, pero se realiza a veces, en bastantes ocasiones, desgraciadamente,
Por tanto, es absolutamente necesario reflexionar sobre los peligros de la inteligencia artificial y establecer límites éticos, pero también legales, sobre todo, para asegurarnos de que su uso respete siempre nuestra dignidad como personas. También en relación con estos desafíos éticos que plantea la tecnología digital, pues está, y los avances también en ingeniería genética, en ingeniería sintética, por ejemplo, etcétera, están también abordados por una corriente filosófica que se denomina transhumanismo. Hoy en día no resulta raro que algunas personas lleven incorporado en el cuerpo algún dispositivo tecnológico. Si un paciente lo necesita, se le puede reemplazar un hueso por una prótesis de titanio o se le puede instalar un marcapasos, y eso es perfecto, porque de esa manera puede vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Eso es genial. En este sentido, esto no plantea problemas, pero también es cierto en que, por ejemplo, puede llegar un día, yo creo que sí va a llegar, en que no sepamos cómo distinguir a un androide de una persona, por ejemplo, porque por sus palabras, por su aspecto, etcétera, sea casi indistinguible, sobre todo por sus palabras, de lo que dice una persona de carne y hueso. E incluso el físico y teórico Stephen Hawking, que ya murió hace unos años, ya predijo o dijo que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Lo pone en un verbo, un tiempo verbal condicional, podría, no asegura que eso va a ser así, pero habría posibilidades de que eso sucediera. En ese sentido, este tipo de planteamiento de Hawking ha sido realizado también por otros muchos expertos en cuestiones de Internet, por físicos, por científicos en general, etcétera, y también por filósofos, y me parece perfecto, porque desgraciadamente hay ese riesgo. No es algo disparatado lo que dice Steve Hawking, sino todo lo contrario. Por otra parte, también en relación con el transhumanismo, sería interesante pensar, por ejemplo, cómo podríamos cambiar si además pudieran instalarnos una ampliación de memoria o un sistema de visión nocturna. Eso está más cerca de lo que parece, porque en unos años, quizás en 10 o 20 o 30 años, esto se podrá conseguir, una ampliación de memoria de forma digital, con un chip en el cerebro o similar, pues, y el sistema de visión nocturna también será algo factible pues, en unas décadas, muy probablemente. Incluso algunos autores creen que estas posibilidades pronto podrán hacerse realidad. La investigación en biomedicina pues, y electrónica avanza tan rápidamente, tan deprisa, que quizá próximamente podamos intervenir en una persona para modificar sus capacidades de manera espectacular o asombrosa. En este sentido, hay quien piensa que en el futuro se podrá evitar el envejecimiento o se hará mucho más lento el envejecimiento. Eso ya se está investigando actualmente en estos momentos, intentando conseguir que con compuestos químicos muy analizados, muy estudiados, muy experimentados en el laboratorio, con muchos experimentos en el laboratorio me refiero, pues se consiga que las células envejezcan bastante más despacio. Esto ya se ha conseguido en ratones de laboratorio y en otros animales, pero sobre todo en ratones, son más parecidos a nosotros, son roedores, ya que descendemos de simios que en principio descienden de roedores también, de musarañas. En este sentido, se podrá, si no evitar el envejecimiento, enlentecerlo mucho más, y que una persona a lo mejor de 100 años parezca que tenga 80 o 75 y de esa manera alargar la vida humana en mejores condiciones. Y se logrará ampliar extraordinariamente nuestra inteligencia con chips especiales, etc. Y con también incluso drogas químicas que se están desarrollando para que pues mejoren muchísimo la memoria, la inteligencia, etc. Eso ya se está ensayando y probando en laboratorios y quizás dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años esto ya sea una realidad de forma prácticamente segura. También se están ensayando formas de ampliar nuestra fuerza o reforzarla y la potencia de nuestros sentidos, mejorarlos. Y eso, ya digo, en cuestión de décadas se conseguirá. Otra cosa es que luego sea aplicado esos mejoramientos en la línea transhumanista, sean aplicados a todas las personas o solamente pues a una élite de personas que tendrán esas posibilidades, porque otra cuestión importante es que todos estos avances científicos tienen que estar al alcance de todo el mundo, no solamente de unos pocos privilegiados que tengan mucho dinero o muchísimo dinero. Si eso fuera posible, pues los seres humanos cambiarían por completo, en realidad dejaríamos de ser lo que ahora somos para convertirnos en algo muy distinto, seríamos poshumanos, más allá del humano. Eso es a lo que se llama el transhumanismo, superar lo humano para trascender eso y ser poshumanos. En definitiva,
y de forma resumida, el transhumanismo aspira a utilizar la tecnología para mejorar nuestras capacidades y superar las limitaciones que tenemos los seres humanos. Si esto fuera posible, que creo que lo va a ser, podríamos llegar a dejar de ser humanos para transformarnos en seres transhumanos, completamente distintos. Y bueno, habría como dos razas, la humana y la poshumana, que no sería ya humana. Eso también plantea muchos interrogantes éticos, aunque puede parecer en principio algo positivo. Imaginemos, por ejemplo, qué sucedería si la tecnología necesaria para mejorar, entre comillas, a los seres humanos estuviera disponible, pero solo fuera accesible para los más ricos, que es lo que yo comentaba anteriormente también. En ese caso, quizá viviríamos en una sociedad con personas mejoradas y personas no mejoradas o tradicionales, donde sería difícil evitar la discriminación, la marginación de los que no pudieran pagarse su mejora. ¿Sería deseable vivir en un mundo como este? Pues yo diría radicalmente que no. Además, también resulta que el hecho de tener limitaciones es una característica esencial de los seres humanos, si no, no seríamos seres humanos. Todos somos imperfectos porque todos tenemos algún defecto o algunos defectos, y todos somos vulnerables porque todos podemos enfermar y sufrir y morir. Los seres humanos, por otra parte, sabemos que somos limitados y que vamos a morir, y una parte importante de lo que somos consiste precisamente en ser conscientes de esa situación. Si las promesas del transhumanismo se hicieran realidad, habría personas que no se sentirían pues mortales, se sentirían inmortales, y además pensarían que están por encima de esas limitaciones que ahora nos caracterizan, pero no está nada claro que eso sea algo ni bueno ni deseable. Por eso hay quienes creen que el transhumanismo no es un sueño de perfección, sino más bien una pesadilla que tendríamos que tratar de evitar. Por otra parte está también lo que dice Ray Kurzweil, este ingeniero, creador, bueno, uno de los jerarcas de Google, que bueno, ha escrito libros muy interesantes y es un gran ingeniero, pero dice que se podrá llegar a ser inmortal pues con distintos métodos tecnológicos digitales. Eso está por ver y según él habla del año 2048, aproximadamente 2040, 2048, 2050. No se sabe si eso llegará a ser una realidad, pero en cualquier caso el alargamiento de la vida humana parece que sí se va a conseguir sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.